tema de tu nuevo jefe. No sé, ¿es tu nuevo jefe? Hombre, y de todos los católicos. El Papa León XIV. ¿Qué te parece? Una opinión. A mí me cae bien. Es como un guirin insertado en Benidorm de toda la vida, ¿no? O sea, lo disfrutas, ya está. Él ha dicho que una familia se compone por un hombre y una mujer. ¿Qué te parece a ti? Es que es lo que siempre ha dicho la Iglesia y yo cuando lo vi, igual. ¿No crees que se puede reinterpretar siglo XXI? Él está yendo a la fuente bíblica. Al hablar de la fuente bíblica no va a reinterpretar. ¿Cuál es el papel de la mujer en la Iglesia? ¿Crees que debería de cambiar? A ver, depende en qué se quiere entender con el papel. ¿Te parecen a ti los testigos de Jehová? Paso palabra. O sea, ¿no? ¿te hiciste sacerdote por amor? Se puede decir. Antes del matrimonio, pecado. Sí. ¿Y a ti te parece? Me parece razonable lo que enseña. ¿Por qué para vosotros la muerte no es el final? Hombre, uno, porque no estaba en los planes de Dios. El morir no estaba en sus planes. ¿Y esa famosa última cena? Sí. Podemos decir la cena más famosa de la historia de la humanidad. La más cara. ¿Por qué la más cara? Hombre, le costó la vida a Jesús. Y vaya usted con Dios. No, que se quede contigo, que te vendrá bien. Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla del Cucalusca con una entrevista que os tengo preparada que os va a encantar, que lo sé yo. El invitado no es ni nada más y nada menos que tenemos al padre Han, más conocido como el padre Han. Su nombre es Frank Suárez. Es un sacerdote diferente, un sacerdote con mucho humor y sobre todo importante en este podcast, que se moja, que no tiene filtro y que me va a responder cómo es la vida de un sacerdote y también el origen de uno de sus jefes, de Dios, de cuál es su origen. Y también de otro de sus jefes, que es el Papa actual, que obviamente tenía que traer en el momento que estamos viviendo de transición papal, que no sé si se dice así, pues le tengo que preguntar cómo ve el nuevo Papa, cómo ve sus nuevas declaraciones y también que me cuente un poco cómo veía al anterior, al Papa Francisco. Así como veis, pinta interesante. Yo solo puedo darle las gracias por venir desde Valencia al gran padre Han. ¿Qué tal estás? Muy bien. Un poco griposo, Sí, pero... tienes buen tono. Bueno, eso espero. ¿Es todo cierto lo que he dicho? Sacerdote, Sí. con humor, diferente. ¿Te consideras tú un sacerdote diferente? A ver, un sacerdote diferente que se ha hecho ver. Porque de estar como una cabra, estoy como una cabra y otros tantos también. O sea, con lo cual no soy el único que está así, ¿vale? Claro que hay niveles de, por decirlo así, animalidad entre el clero. Y que también. tú te expones en redes, que no lo he dicho Claro, también. claro. Hace hasta sesiones de Bizarrap Sí, efectivamente. O sea, no, en su canal. Tengo una exposición muy específica, ¿no? Otros no. Otros están en su templo, en su parroquia, en sus grupos y ya está. Pero bueno, sí, en mi caso sí. Ha pasado esto, se me ha hecho visible. Bueno, y te tengo que preguntar lo primero, el tema de tu nuevo jefe. No sé, ¿es tu nuevo jefe? Hombre, y de todos los católicos, ¿no? O sea, en principio de todos los católicos. El Papa León XIV. León XIV. ¿Le conocías tú antes? No. Pero, a ver, ha estado casi 40 años en Perú. Claro, es que además te quería traer a alguien para hablar del tema del nuevo Papa y además justo sale que había estado en Perú y justo te encontré a ti, que tú eres de origen peruano. Sí. Hombre, la cara lo dice. Y digo, no sé si habéis llegado igual se han conocido y todo. No nos hemos conocido, que yo sepa, pero sí que cuando él estuvo a cargo de la Orden de San Agustín allí en Perú, bueno, como superior, sí que hizo lo posible para que los agustinos reforzaran todo el ámbito del estudio académico. Y coincidieron en la misma universidad donde yo estaba, ¿no? Y con lo cual todo ese esfuerzo, todo ese ir hacia una profundización más esforzada, valga la redundancia, sí que lo pude ver. O sea, tuve muchos compañeros agustinos. Vale. Pero ya sabía que era a partir de la exigencia de la reforma que él venía haciendo dentro de la orden
de que se tome mucho más en serio el tema formativo académico. Le da mucha importancia, ¿no? Sí. O sea, o se estudia bien o vete a tu casa, básicamente, ¿no? O sea, aquí no vas a venir a hablar de pajaritos, que te pinten pajaritos en el aire. Pues no, pues estudia bien. Ya veis que es un cura diferente, un sacerdote diferente. Estas formas de expresión, de luego estar en redes sociales, hacerte sesiones de Bizarrap, hablar de todo sin filtro, ¿a ti te ha conllevado algún tipo de presión o toque de atención por parte de la Iglesia? Pues no, oficialmente no. Que he levantado ampollas en algunos sí, pero tampoco es que fueran gran cosa. O sea, los que me conocen ya saben cómo soy. Ya sabes esto como una cámara. ¿Para qué me invitas? Claro, o sea, es el meme. ¿No? Y los que se ponen a ladrar en Twitter sobre todo, quita esa imagen que es blasfema. ¿Qué estás diciendo tú? A eso simplemente los silencio, los bloqueo y venga. Yo creo que lo guay y lo que he visto en comentarios, bueno, también ha estado, igual habéis conocido porque ha estado en Jordi Wild hace poco, y vi en comentarios a ver qué opinaba la gente, ¿no? Y mucha gente, como yo, atea o agnóstica, decían qué gusto dar escuchar aún pensando diferente a eso. Entonces yo creo que es una forma de acercar también a la población joven este discurso que tú tienes o la forma de hablar y de comunicar que tú tienes, que yo creo que es uno de los problemas de la Iglesia. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que la Iglesia siempre ha estado muy vigilante de cómo es acogida en los medios de comunicación. Básicamente porque siempre se ha terminado torciendo el modo de presentarla por el interés del clickbait, llamaríamos ahora, ¿no? Y de alguna manera siempre se han ido hacia atrás. Ya como el padre Apeles solo ha habido uno y ya está, no tiene que haber otro, por decirlo así. Porque si no todo el mundo va a pensar que es como el padre Apeles, hombre, tampoco. Tampoco. Sí que hay diversidad de sensibilidades, pero hay mucha naturalidad. O sea, yo considero que soy así porque también he tratado con otros curas que son así, con toda naturalidad. O sea, un chico que está en la parroquia de mucho tiempo sabe que el cura, pues, cuando ya está en confianza, habla con libertad. No significa que esté diciendo sandeces, obscenidades o cosas de perversión. No, hombre, no. Habla como que es normal de la calle, claro, ¿no? Claro, pero es que es normal, obviamente, ¿no? Así es que, bueno, eso. O sea, que no he recibido nada, ningún toque más que el hate por el que nos exponemos todos en redes y ya está. Bueno, porque es el hate de alguien que no me conoce de nada y solo reacciona en razón de algo que no le gusta, pues el problema está en él. Sí. Y a mí no me afecta. Y luego entiendo, según tus ideas también, la gente que sea más conservadora, pues será más contundente de lo que igual eres tú en algunas cosas. Hombre, yo sí. Es que hay formas y formas. Hay algunos que quieren ser más solemnes y dejarlo todo muy claro y digo, a ver, yo es que a mí no me gustaba que me trataran así. Yo prefiero ir poco a poco. Como escuchar al otro y decir, vale, y luego ir diciendo, pues no me convence lo que me has dicho. Yeah. Y ir más o menos reconduciendo y explicando lo que yo creo, ¿no? Ahora, que luego la coja, bien. Que no la coge, pues también. Vale. Está tranquilo. Retomamos al Papa, al nuevo Papa, León XIV. Lo primero, ¿qué te parece? Una opinión. A ver, a mí me cae bien. Es como un guiring insertado en Benidorm de toda la vida, ¿no? O sea, lo disfrutas, ya está. O sea, te la pasas muy bien. Pues está ahí cervecita y cosas así. No que el Papa esté así, sino que te crea esa simpatía. Sí. O sea, con lo cual, ya, me cae bien. ¿Por qué? Porque en Perú bastaban las primeras fotos que salieron de cuando él fue elegido, ¿no? Y yo incluso compartí alguna que otra foto, que era, si se sirve como peruano, es peruano, porque tenía un plato y una montaña rusa, tenía una montaña de comida. O sea, en plan, o sea, estaba integrado totalmente en Perú, ¿no? O con las botas en medio del barro, cosas así, o sea, ha sido uno más. Por eso ya a mí ya me queda simpatía. No ha sido un gringo, como se dice allí, no ha sido un gringo que se ha quedado... Ah, porque él es americano de origen. No se ha querido quedar como espectador, no, se ha remangado las manos y ha ido a ayudar y ya está. Es lo que te han dicho también compañeros, entiendo. Claro. O sea, tienes buenas referencias. Sí. ¿Y te quedas más con este que con el anterior, Papa Francisco? A ver, los dos me caen bien. Esto es como papá o mamá. A ver, yo creo que en general los papas hasta ahora me han caído bien. Porque cada uno ha tenido su estilo y cada uno ha obrado muy libremente. No sé, León XIV está siendo muy libre respecto a Francisco, pero no está queriendo romper con él, al contrario. Yo creo que más que a algunos les estará escociendo ciertas partes sensibles el hecho de que esté citando tanto a Francisco. Que vista tanto como Benedicto, pero que haga tanta referencia a Francisco es como que
están como en un colapso mental. No lo puedo etiquetar, no le puedo decir si es progresista o conservador, porque tiene de los dos y de ninguno. Y a mí me gusta ver eso. Sin embargo, sí que se dice que tira un poco más al ala conservadora por algunas declaraciones que ha hecho, ¿no? A ver, tira más, entre comillas, al ala conservadora porque es canonista. O sea, es doctor en Derecho Canónico. Yo soy canonista. Sí, yo tengo las normas claras que tengo que vivir. Que luego, en la medida que pueda, que tenga que aplicar respecto a lo demás, sí. Pero no con un ansia de inquisidor. No, sino como alguien que quiere, bueno, poner claridad en medio de las cosas, en medio de la gente. Sobre todo, lo que más polémico ha sido el tema de la familia. Que él ha dicho que una familia se compone por un hombre y una mujer. ¿Qué te parece a ti? Es que es lo que siempre ha dicho la Iglesia y yo cuando lo vi, igual, pero ya sabes, igual que decís que se puede reinterpretar, ¿no crees que se puede reinterpretar siglo XXI? Él está yendo a la fuente bíblica. Al hablar de la fuente bíblica no va a reinterpretar, sino eso es lo que se nos ha dado, ¿no? La familia integrada por hombre y mujer, que fue el deseo de Dios de cara a, claro, está haciendo una explicación bíblica. Pero luego expláyate un poquito, decir, bueno, tenía acogida a otro tipo de familia. Y luego hablaremos del tema de los homosexuales, pero, por ejemplo, yo me he criado en una familia monoparental solo por mi madre. Entonces, cuando yo veía eso, era como, ¿y qué pasa? Mi madre y yo no hemos sido familia, ¿sabes? No, o sea, no es una afirmación excluyente. O sea, yo no considero que la Iglesia o el Papa en ese sentido haya querido hacer una alusión excluyente, sino un recordar, esto es lo nuestro. No significa que ahora vamos a hacer un gueto y cerrarnos al mundo, ¿no? Tampoco significa, vale, te voy a comprar todo lo demás, como si fuera el mercadillo del barrio, ¿no? O sea, no, sino simplemente está queriendo recordar, esto es lo que tenemos, valorémoslo, volvemos a la riqueza aquella, pero no para levantar muros respecto a los demás, ¿no? Sino también valorar a otras situaciones. Bueno, y, o sea, ¿cuál es entonces al respecto tuyo? Por ejemplo, una familia como la mía, monoparental. Y es que la mía también fue, mi madre murió a los 11 años. Claro. ¿No? Incluso, yo me fui de casa a los 11 años. Sí. O sea, me he buscado la vida. O sea, ¿quiere decir que yo no tuve vida familiar? Hombre, tampoco se puede decir eso. Yeah. Pero tampoco entró en crisis en razón de ello. ¿No? Por eso digo, no creo que haya ido a malas. Yeah. No ha buscado ir a malas en ningún momento. Vale. Luego me han dicho que quería hablar en latín, ¿puede ser? O... Varias veces está hablando en latín. Sí, y que eso lo han visto también como un gesto poco conservador, ¿no? No, a ver, yo vuelvo a decir, es canonista. A los canalistas nos toca estudiar latín, ¿por qué? Porque todos los documentos oficiales de la Santa Sede son en latín. O sea, te lo tienes que saber. Y además, como es un lenguaje que pueden entender tantísimos otros de diversas lenguas, pues ya está, es lo que tenemos, pues lo usémoslo. Igualmente, o sea, no le veo gran pasión. Vale, ¿y qué esperas de este Papa? ¿Que haga o que...? A ver, como canonista que ponga ciertas normas, que ponga mucho orden en algunas cosas que hacen falta. ¿Cómo, por ejemplo? Digamos, darle mayor forma a todo el tema de la lucha contra los abusos. O sea, ¿no? Porque hay algunos obispados que aún están como adormecidos. Se le tiene que dar más celeridad a esas cosas. Hablo sobre todo de la situación de Latinoamérica, ¿vale? O sea, tiene que haber más implicación y hay cosas más prácticas. En ese sentido que él como canonista puede decir, a ver, mandadme el protocolo que tenéis previsto. Claro, si no lo han hecho, pues pabila. O sea, en ese sentido, está preocupado de esas cosas. Luego, hay cosas que no se tienen contempladas que se podrían regular. Por ejemplo, una cosa que yo lo explicaba hace unos días en una misa, una cosa es la diversidad de pensamiento, que es ilícito en la Iglesia, y otra cosa es el querer estigmatizar al Papa porque no dice lo que yo quiero que diga. Al punto que lo pongo a parir y a caer del burro en internet y yo voy aquí de gran paladín de la fe. A Francisco le habrá caído... Uy, y tanto. O sea, y vale, que lo haga un laico random, de acuerdo. Pero que lo haga un cura, o un obispo, o un cardenal, y yo, ¿hola? Como unificar todo, ¿no? O sea, respetar un poco la opinión del jefe. Y es que de alguna manera sí que hay modos de hacer llegarle al Papa opiniones o teorías que quisieran que tengan respuesta. Existen esos procedimientos. Pero ¿qué sucede? El exponerlos públicamente es un modo de presionar a la Santa Sede, y eso sí que está prohibido. Solo que no está legislada las consecuencias de obrar así. Ya. Que eso es lo que esperas. Y luego, respecto a la paz y... A ver, yo entiendo que el trabajo de la diplomacia vaticana es bastante amplia.
pero en el sentido de que la diplomacia vaticana suele ser muy silenciosa. O sea, no trata de llamar la atención, pero sí que está buscando normalmente motivar a mí es una figura de las que más me gustan de la Iglesia o del Vaticano. Es esa de en momentos de conflicto donde cada uno tira para su casa, que haya algo neutral y que además los estados le tengan como referencia como para poder calmar las cosas. A mí esa figura sí que me gusta, fíjate. Claro. O sea, a ver, basta ver la historia, la crisis de los misiles de Cuba. Si no llega a meterse Juan XXIII, incluso con un radiomensaje en Navidad y luego la carta Pacem in Terris, del cual yo quiero hablar en un momento en mi canal, si no hubiese sido por eso, estuviese reventado, pero que no veas. O sea, hubo de alguna manera tener en consideración lo que había dicho el Papa y no ir a más, que no escalara. O sea, ese tipo de cosas a mí también me gustan, que es el papel de... El Papa es el representante de Cristo, y Cristo siempre lo hemos llamado el príncipe de la paz. Obviamente va a buscar la paz, ¿no? Me has dicho que no tienes que te han gustado todos los papas. No sé si ha habido alguno en la historia donde se le haya ido un poco la olla que estábamos hablando. Hombre, de que han habido conflictivos, han habido conflictivos. Por ejemplo, el Papa Borgia, Alejandro VI Borgia, empezó a gobernar en 1492, o sea, cuando fue el descubrimiento de América. Madre. Y estuvo unos 15 años. Claro, fue un nepotista de mucho cuidado, sí. Pero a la hora de cuestiones doctrinales no se le fue la cabeza. A la hora de buscar el envío de los misioneros a América, tuvo mucha mano Isabel la Católica. Con lo cual él, pues, como que no metió mano allí y se llevó medianamente bien, ¿vale? Con las limitaciones de la época y de la mentalidad. Pero, oye, ese era bastante funable, la verdad. Sí. Era bastante funable. Y luego la gente se preguntará, porque también habrán visto la película Cónclave, que te voy a preguntar por ella, pero ¿cómo se elige un papa? ¿Cuál es el proceso? La gente pensará, ¿es a dedo? ¿Es porque ahora interesa un poco más que sea más conservador, entonces le buscamos a este? ¿Lo elige o determina mucho el Papa Francisco, el anterior? ¿Quién es? ¿Cómo se elige? No, a ver, mira, por ejemplo, a Benedicto, que tiene esto considerado alguien muy conservador, fue elegido por un grupo de cardenales elegido totalmente por Juan Pablo II, que no era conservador precisamente, ¿no? A Francisco lo eligió un grupo de cardenales, un 80% elegidos por Benedicto y un 20% de los que quedaban de Juan Pablo II. O sea, ¿no? Claro, o sea, no es en razón ideológica. Ahora a León lo ha elegido un gran porcentaje de elegidos por Francisco. Sí, o sea, pero él precisamente no está buscando hacer una reivindicación ideológica. Y es que, quieras o no, para los católicos la elección sigue siendo conducida por el Espíritu Santo. O sea, es para nosotros verdad de fe que es Cristo el que prometió que iba a cuidar de su iglesia y que no se le iba a escapar de la mano, ¿no? Y si se lía, ya haría lo que haga falta. Bueno, pues ha hecho lo que haga falta. Ahora, hay que tener en cuenta también que antes de que entre en el cónclave, los cardenales tienen una reunión en las que van tratando diversas necesidades en la actualidad. Es lo que se llaman las congregaciones generales. O sea, los papas se reúnen como en un auditorio, todos juntos, y van hablando de las necesidades de sus países, ¿no? ¿Qué se necesita de la iglesia aquí y ahora en esa situación? No pueden hablar cardenales de países con persecución religiosa pura y dura, otros en las que los cristianos son incluso asesinados o expulsados, otros en las que hay un adormecimiento muy enquistado, dígase Alemania, en Nueva España, u otros en las que pareciera haber un florecimiento de cristianos como viene siendo Francia, que está sorprendiendo, porque están habiendo gran índice de conversiones de gente mayor de 30 años, que no están ni bautizada, ni comulgada, ni confirmada, y están aumentando el número de gente que lo está pidiendo. O sea, se tiene que decir todas las sensibilidades y qué se necesita del nuevo Papa. O sea, primero se arma el perfil. ¿Qué necesita la Iglesia y el mundo del nuevo Papa? Y ya luego, el último día es cuando se entregan a ellos como un expediente de cada uno de ellos. O sea, una hoja de vida, ¿no? Del recorrido vital, ¿no? Sí, de cada uno de los cardenales. Y según el perfil ya que se han formado, es que ellos van viendo cuál puede salir. ¿Y qué hacen? Como votos entre ellos, entiendo, sí, la mayoría. No, se tienen que votar entre ellos, está claro.
No pueden votar a alguien de fuera. Alguno dice, ¿podrá haber alguna mujer papa? No, tiene que ser cardenal. Porque va a ser obispo de Roma. Para ser obispo hay que ser varón, bautizado. Te preguntaré por todo esto de la mujer. Entonces, si quieres explicarnos la estructura cuál es, porque igual la gente está viendo cardenal, no sabe lo que es un cardenal. ¿Cómo es la estructura de la iglesia? Vale, la base está, por decirlo así, los bautizados en general, ¿de acuerdo? De entre ellos algunos son elegidos para ser pastores, se les llaman sacerdotes. Los sacerdotes del consagrado al servicio del pueblo. Bien, luego, entre los sacerdotes se elige a uno para que sea obispo, que es sucesor de los apóstoles, ¿vale? O sea, tiene la misma autoridad que los apóstoles de Cristo, o sea, los obispos. Razón por la cual ahí acabaría la escala, porque entre los apóstoles y los obispos es la misma autoridad. Ahora, ¿qué sucede? Sí, es verdad, el Papa, que es el obispo de Roma, nombra a alguno de esos obispos como consejeros suyos. A eso se les llama cardenales. Vale. O sea, ejercen una autoridad, más que ejercer una autoridad sobre los demás, más bien dan su consejo al Papa para el gobierno de la Iglesia. Es como, por un símil, como los ministros que le acompañan al presidente, ¿eh? Se puede decir eso, Para que sí. la gente lo pueda entender. Sí. O sea, claro, algunos de todo el conjunto de los cardenales, algunos son elegidos para gobernar con el Papa en los dicasterios de la curia romana, o sea, en el Vaticano. Vale, sí, pero tienen la autoridad cedida por el obispo de Roma, por el Papa. Vale. Al punto de que cuando muere el Papa, ellos dejan de tener autoridad, no pueden hacer nada. Ajá. Porque su autoridad dependía del Papa. Vale. ¿La película Conclave la has visto? Sí, ahí se fumaron 40 porros antes de hacer el guión y otros 40 mientras lo grababan. Ese es tu resumen, ¿no? Sí, básicamente. O sea que entiendo que no te ha gustado. A ver, es interesante porque se han informado mucho de lo que sucede, pero luego esas tramas de... No sé. Es ficción, ¿no? Sí, que parecía El Padrino, vamos, básicamente, ¿no? Eso yo me lo esperaría de Alejandro VI Borgia. Pues estamos hablando del siglo XV, joder. Ha pasado un poquito de tiempo ya, digo yo. Pero como que no hay ese ansia que se muestra ahí de los cardenales de querer ser papas, ¿no? Porque la realidad es que es un poco marrón, ¿no? A ver, es que es un morir totalmente a ti. Tú has estado de toda tu vida ya dedicándote a la iglesia, lo que quieres es desconectar. Claro, son gente mayor todos los claro, posibles, o sea, ¿no? Claro, son entre 70 y 80 años, ya están pensando en jubilarse. O sea, lo que quieren es estar tranquilo, campo, ¿no? Y de crucero, yo qué sé, o sea, lo que pueda estar pensando cualquier abuelito de 70, 80 años. O sea, lo que menos quiere es ahora estar en primera línea. Digo, no, por favor. Claro, y se ven como unas tramas de poder, ¿no? De ansia. Claro, o sea, ¿qué poder ni poder? No. Vamos con tu origen. Antes del origen de tu jefe supremo. Vamos con tu origen. Vale. Tenemos que irnos a donde ha trabajado mucho el actual Papa, a Perú, ¿no? Sí, a Perú. ¿Hasta qué años estás ahí? A ver, de continuo hasta el año 2009. 2009 salí de Perú. Vine a España. ¿O tenías 30? No, 27. Vale. Sí. ¿Y cómo llega a ti la fe o la relación con Dios? ¿Cómo llega? A ver, sí, de pequeño mis padres no eran religiosos para nada, no eran de misa dominical ni historias, ¿no? Sí que estuve en un colegio que al inicio era religioso, el colegio de la Señora de Fátima, eso cuando era pequeñito. Uh-huh. Y sí que recuerdo que en el barrio había una procesión de Cristo que sube a los cielos, el Señor de la Ascensión. Son las únicas cosas religiosas que yo recuerdo de pequeño. Vale, no había nada más. O sea, es que salíamos de la puerta de casa cuando pasaba la procesión. Ya está, no había nada más. Luego vino una enfermedad de mi madre. O sea, sí que creíamos en Dios. Sí, se cree en Dios. ¿Vale? La familia de mi padre era muy religiosa, pero no vivía donde vivíamos nosotros. Nosotros vivíamos junto con la familia materna, que no era nada religiosa. Sí que cuando llego a la adolescencia, mi madre enferma y muere, y ahí es cuando yo tengo más bien un rebote. No es que dudase de la existencia de Dios, sino que dudaba de su bondad. Para mí Dios dejó de ser bueno. No era alguien bueno, ¿no? No es que no creyera que existiera, sino que necesitaba que existiera para culpabilizarlo. Básicamente, porque mi abuela se pasó rezando para que la curara y nada. ¿No? Claro, es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Si existe, ¿cómo puede haber enfermedades de parientes míos o míos? ¿No? ¿Y eso qué explicación tiene? Porque si existe Dios, le rezamos y aún así nuestros familiares mueren o nosotros morimos por una enfermedad.
antes de tiempo, ¿no? Uno, porque estamos limitados al azar, ¿no? O sea, estamos expuestos a la ley de la naturaleza, que son inconscientes, ¿no? Al fin y al cabo, una enfermedad es un bicho que quiere vivir a nuestra costa, ¿no? Y que nos provoca la muerte, ¿vale? De repente el bicho no le sale rentable causar nuestra muerte porque lo que quiere vivir. Pero claro, como consume nuestros suministros... Pues supongo que Dios puede hacer algo ahí, ¿no? Pero es que tampoco Dios va a estar ahí en plan todo haciendo esto remiendos. En base a la religión. Sí. Yo soy muy científico y obviamente... Sí, no, o sea, la fe cristiana no entiende en Dios como tapahuecos, que tenga que estar haciendo remiendos todo el tiempo, sino que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo nos mostró que, vale, de acuerdo, admite que sucumbamos ante la muerte, pero no se queda como espectador, quiere restaurar la vida y a eso nos lo ha mostrado por medio de la resurrección, una restauración completa, en la que ya no tendrá cabida ni la enfermedad, ni la fragilidad, ni la muerte. O sea, no es que Dios haya dicho, pues te toca aguantarte, pues, hombre, no, sino, ten paciencia, mira a mi hijo, a eso estás llamado. Claro, tú además trabajas, no lo he dicho, tienes tres trabajos, como dices tú. Sí. Cuéntanos un poco cuáles son. Uno es en la parroquia como sacerdote, otro es en el colegio como capellán y otro es en el tanatorio municipal de Valencia como capellán. Claro, a eso es lo que quería ir, al tanatorio. Pero tú estás en contacto con la muerte casi a diario, claro. Sí, eso sí. ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo te traslada la gente? O sea, ¿qué es lo que tú les transmites cuando hay gente pues que está rota y que se quiere agarrar también a algo? ¿Tú qué es lo que les cuentas? Yo normalmente suelo empezar diciendo, mira, ante la muerte de esta persona querida, alguno podría pensar, ¿y qué dice la Iglesia? Alguno podría pensar de que, bueno, pues que hay que tener resignación cristiana. Pues no, porque la resignación y la fe cristiana no calzan, no son compatibles, ¿vale? En razón de ello, digo, ¿por qué? Porque la resignación es pensar, aquí se acaba todo, hay que seguir adelante, vivir a nuestro recuerdo y chimpún. No, la fe cristiana justamente proclama lo totalmente contrario, que Cristo, habiendo muerto, resucitó, y el hecho de haber resucitado nos mostró que la muerte no es el final, que la muerte no tiene la última palabra, y que Dios quiere darnos algo más grande, algo nuevo. Y a esto le he llamado resurrección. O sea, yo suelo hacer ese resumen, no tan breve como ahora, pero más o menos es la idea principal que quiero mostrar. Y no pocos se quedan como alucinados cuando estoy hablando de la resurrección, porque es que esto es lo propio de la fe cristiana. Si tú quitas la resurrección, sacramento, mandamiento, sobre misericordia, no vale nada. O sea, si tú quitas la resurrección, no vale nada todo lo demás. No sirve para nada. Digo, no es porque lo diga yo. San Pablo decía, si Cristo no resucitó, somos los más desgraciados del mundo, ¿no? Y con lo cual, en una frase muy nuestra, diría, apaga y vámonos. Pero no, Cristo resucitó y por eso todo lo demás tiene sentido. Y me has dicho ahora, la muerte no es el final, y yo, claro, ya se me han puesto los ojos, ya te he comentado antes fuera de cámaras, que me interesa mucho ese tema. ¿Por qué para vosotros la muerte no es el final? Hombre, uno, porque no estaba en los planes de Dios. El morir no estaba en sus planes. La muerte es una consecuencia en razón del pecado de Adán y Eva. Algo que no tiene que ser precisamente así literal, no tenemos certeza de que haya sucedido tal cual como dice el Génesis, porque no es un libro de historia, no es un cronista que estuvo ahí, pero sí que nos refleja de que la muerte no estaba en sus planes. O sea, el Dios es un Dios de vida, un Dios de vivos, quiere la vida, en razón por la cual no va a ser un simple espectador. O sea, y además no ha creado como para recrearse y jugar como con nosotros como si fuéramos un muñeco de plastilina y que luego nos deja tirados, no. Se ha creado con un sentido de estar con Él siempre. Pero claro, si no se ha creado en la realidad de cuerpo y alma, no se va a ver satisfecho solo tenerlos en alma, nos quieren la integridad de lo que nos creó. Claro. Razón por la cual, si la muerte no estaba en sus planes, pues Él pondrá remedio. Y eso ya lo decían los profetas del Antiguo Testamento. Dios hará nuevas todas las cosas. Claro. Y la gente se pregunta, entonces, ¿hay un más allá? ¿Hay un cielo? ¿Hay una...? Creemos que hay un cielo, que es estar con Dios, y que hay un infierno, que es perderle totalmente en razón de que el hombre no ha querido estar con él. O sea, en mi caso, por ejemplo. Dependería hasta qué punto entenderías tú por no querer estar con él. Porque dependería qué idea manejas de Dios. Que podría causar, sí, la condenación, o sea, la ausencia de Dios total, o podría no causarla, porque tú estabas convencido de una idea
que quizá no era la que nosotros entendemos como Dios. Y si fuera el infierno, ¿cómo es ese infierno? Vacío. Es como la nada, ¿no? Es la nada. Joder, pues ahora me ha metido el miedo. Ahora pues voy a tener que hacer... Es que al no estar... un poco la pelota. No, pero es que eso ya lo decía Benedicto XVI en su carta Spe Salvi. Él decía, el infierno es la soledad absoluta, consciente, culpable y eterna. Joder, eterno encima. Eterna, claro. O sea, no es que te vas a entretener jugando a la Play, no, es que no hay Play, no hay nada. No hay ni gatitos ni perritos, no hay nada. ¿Y el cielo, por otro lado, cómo es? Está todo lo relacionado con Dios, o sea, toda su creación. ¿Como lo que hay en la tierra, pero en otro plano? ¿O? De momento, en realidad, solo espiritual. Cuando Cristo vuelva al final de la historia y restaure todo lo existente, en la restauración humana se le llama resurrección. Cuando se dé todo eso, pues ya es gozar también de toda la realidad material transformada. Me suena un poco, salvando las diferencias, pero han venido por aquí recientemente un ex testigo de Jehová que decía que si no estabas con ellos, cuando llegue el fin del mundo, arderéis vosotros y nosotros nos salvaremos. Coño. No es tal cual, pero bueno, me estás diciendo, como no te unas a mi idea o a mi Dios, a mi dogma, te vas a ir al vacío. No, yo lo que suelo decir es, no hay que desesperar, lo suelo decir a las viejitas de la parroquia, ¿vale? Es decir, no hay que desesperar por los hijos y los nietos. Dejad que Dios haga su papel, que para eso es Dios, ¿no? Ya se sabrá ingeniar. Si a veces vosotras, cuando erais jóvenes, ya encontrabais la manera de convencer a vuestros maridos de hacer algo que quizá a la primera decían que no, y luego disfrutabais porque lo habíais conseguido, y erais unas simples mortales, dejad a Dios que haga lo que sea, lo que Él quiera. ¿Qué te parecen a ti los testigos de Jehová? Paso palabra. Ahí te he pillado, ¿eh? No, ya ver, es que en plan, es como que los veo, cierro la puerta, ya está. No. Si te van a tocar la puerta, les cierras. Básicamente. Pero la gente pensará, bueno, hay algo que les une, ¿no? Hay una parte... No, porque es que ellos no consideran que Cristo sea Dios. Yo me sorprendió, decían que... Ya, pues por eso en ese sentido es como que me digan... Es Jehová, ¿no? Sí, por eso son testigos de Jehová. Claro. Es en plan como que alguien me venga... Es como que un ex de mi mujer me venga a decir que ella no es tan fiel como yo me imagino. ¿Yo para qué le voy a hacer caso? Portazo y otro. Es que no me lo planteo. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a escuchar? ¿Y has coincidido con alguno o has tenido trato...? En una ocasión me infiltré, hice un tamaño, me infiltré con... sin decir que era cura, no iba de cura, iba con 2 amigos más. Y iba yo como alguien inquieto o distraído, y que quería conocer un poco. Porque nos habían venido a comer la cabeza, estábamos en una plaza. Sí. Y vale, vamos. Y fui, y claro, estaban en un primer círculo, un primer grupito de reflexión, y empezaron a contarnos, y yo todo ahí. Vale, pero ¿y esto de dónde te lo sacas? Porque ¿la Biblia es la misma que la vuestra? Tiene partes que no. Sí, tiene partes. O sea, hay libros que no los reconocen ellos. Claro, o sea... Yeah. O sea, si ya me empieza a mí a cambiar el código, ¿no? El código de... Y ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, te voy a preguntar, que también lo hemos tratado aquí, por el Opus Dei. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, a mí me ha sorprendido cuando he venido a España la idea o la carga negativa que se tiene del Opus Dei. ¿Por qué? Porque yo he tenido profesores en teología que eran del Opus, en Perú. Y aquí mis profesores de Derecho han sido del Opus. Ahora, que son muy devotitos, muy... ¿no? Es un poco lindando con una secta coercitiva, ¿no? Vino una directora del documental Minuto Heroico con todos los testimonios de exnumerarias. Uh-huh. No, pues, como yo no lo he vivido desde dentro ni de adolescente, no sé cómo funciona. Yo sé el trato que me dan los curas a mí como cura. Y mira, por ejemplo... Normalmente con mi contenido de internet no me suelen decir nada. Y a veces me han dicho solo con un comentario ácido de algún sacerdote al que yo le he respondido: ¿y no era más factible quedar a tomarnos algo y me lo digas directamente en lugar de ponerme un mensaje aquí? Alguno dijo, bueno, sí, es verdad. Vale, venga, ¿cuándo quedamos? Vale, y hemos hablado y luego se han despejado las dudas. ¿Vale? O sea, pero los únicos que no me han venido nunca con un discurso moral por mi contenido han sido justamente los sacerdotes del Opus Dei. ¿Ah, sí? Sí.
Cuando hablé con uno de ellos por la polémica que se dio por alguno de mis vídeos de las covers de Bizarrap, yo hablé con uno de los sacerdotes del Opus, bueno, más de uno. Y decía, a ver, es raro. Sí, pero es que tú eres así. No nos sorprende, la verdad. O sea, como que ya se lo veían venir. O sea, que no les extrañaba. A ver, fuera de esa rareza, tampoco es que esto haya sido de la doctrina, no te ha sido. Si eso ha sido algo, pues bueno, que no encaja en la sensibilidad de la gente cotidiana. Pues bueno, problema de ellos. Y cuando lo del podcast de Jordi Wild, por ejemplo, ¿no? Uno me mandó un mensaje. Ese sí que me mandó un mensaje a partir de lo que había visto en el podcast. Y ese hombrecito tiene cierta importancia en Valencia. Me dice, he estado hablando con un amigo de Burgos y me ha dicho que ha visto un podcast en el que entrevistaban a un cura sudamericano con rasgos muy notorios. Y cuando le han preguntado por el Papa Francisco, ha respondido, es que para entenderle hay que tener en cuenta que es Panchito. Y me dice, y luego riéndose dice, me suena ese cura. O sea, ya se había dado cuenta que era yo, sí. Sin ver la foto, sin ver el vídeo y ver nada. Y yo, ¿pero es verdad o no es verdad? Y yo, bueno, sí, pues ya está. O sea, el único comentario a partir de eso, y cuando he vuelto a verlos, porque a veces suelo ir a comer con ellos, el trato es muy normal. ¿Pero qué diferencias dirías tú que hay con el Opus Dei? Que tú te quieres separar de lo que ellos hacen o dicen. No me siento yo como llamado a quererme separar de ellos en algo. Yo sé cómo soy. Y ya está. Bueno, los financiáis diferentes. No, es que a ver, ellos están asociados, claro. Pero como lo están de otra forma, pero los franciscanos, los agustinos del Papa León, y, o sea, como son familias religiosas. Sí. Y claro, se administran entre ellos de una manera distinta. Los diocesanos, los curas de parroquia, nos administramos a nosotros mismos. Sí. O sea, no es que mis bienes pertenezcan a alguien superior, no, son míos. Sí. Pero sabes que el Papa Francisco con el Opus tuvo también sus más y sus menos. Sí, pero porque querría algún tipo de esclarecimiento en reforma legislativa. Sí, quería transparencia. Canónica. Sí, en el sentido, claro, ahora León ha dicho que hay que proseguir ese camino. Sí. Se los ha dicho. ¿Vale? Me parece normal. O sea, no veo yo que haya una lucha como por a quererlos aplastar y cosas, tampoco. Ya. Hombre. Vale. Retomamos tu historia. ¿Por qué sacerdote? Ah, vale. Porque el Señor tiene sentido del humor, entiendo yo. Yo me enamoré de una, quise ir detrás de ella, supe que era muy capillita y iba a la parroquia, empecé a ir a la parroquia. Ella se apuntó a confirmación, yo sin todavía tratarla. Me apunté a confirmación, se apuntó a voluntariado, me apuntó al voluntariado, quería exponerme. O sea, ¿no? ¿Te hiciste sacerdote por amor? Se puede decir. Pero yo no lo veía venir, También hay que tenerlo en cuenta. Wow. Me fui al voluntariado y sí que empezamos a salir, pero ya en ese voluntariado había surgido esa inquietud. ¿Por qué los curas hacen esto? ¿Por qué ese voluntariado lo hacía un cura? Sí. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué le sale rentable? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué gana, entre comillas, no? O sea, ¿en qué le aporta? Porque económico no era. Yo veía yo que aporte económico no era. Al contrario, siempre perdía el dinero, el pobre. Y claro, en esa inquietud, en esa búsqueda, como ella era muy capillita, me dijo, de repente esa búsqueda es porque en verdad te estás planteando el sacerdocio. No estaría de más que entrar a ese seminario en una temporada. Claro, o sea, fue como una propuesta suya. No porque, claro, o sea, en el sentido de que ella veía de que era algo más grande que ella no podía darme. O sea, respuestas que ella no me podía dar. Porque ella llevaba el celibato. Sí, en el sentido de tranquilo, o sea, me tenía muy controlado. Claro, ¿y cómo llevabas tú eso, el celibato, y empezar a tenerlo, y cómo lo viviste? No tuve problema, como ella siempre controló, sí. En un sentido dijo, no, si aquí no estamos enlazados, aquí no hay nada. Ella es la que de alguna manera fue conduciendo a esto otro. Fíjate. O sea, porque, a ver, yo consideraba, ella me decía, cuando estemos casados ya todo lo que quieras. ¿Todo lo que quieras? Todo lo que quieras. ¿Segura? Oye, que mis abuelos son de muchos nietos, muchos hijos, ¿Batemos el récord o qué? Vale. Teníamos incluso la coña de tener 14 hijos. Joder. Bueno, nuestras abuelas estaban contentas con esa perspectiva. Sí. Mi abuela llegó a decirme, yo te dejo la casa si te terminas casando. Ahí va. Sí, incluso entrando dentro del seminario me dice, si te lo dejas, te sigo dejando la casa. Y yo, joder, abuela, manera de animarme. Qué moderna. Sí. Pero bueno, en el sentido de que, o sea, yo entré al seminario por eso, quería respuestas.
Y claro, una vez que entras ya con ella nada, ¿no? Al año venía a visitarme el primer año, pero ya luego al año le dije que no, mejor no me esperara. No me parecía justo que me esperara. El ideal es haberse casado. Y luego, si os hubierais casado ya estaría, ¿no? No estaríais en pecado ni nada, ¿no? Claro. Pero ahí es donde surgió esa inquietud. Se lo tomó bien el hecho de que cortáramos por estar en el seminario, porque me decía, si te hubieses ido con otra, yo hubiese estado comparando esta que ha hecho. Pero no, mira, te has ido con Dios, no puedo comparar. Sí, con lo cual, bien, me quedo contenta. Y ya celibato. Ya, pues bueno. Te metiste al celibato ya. Que es mucho más tranquilizador, ¿eh? Sí. Pero ¿y nunca has pensado tú, no te entiendo que cada día, o tienes que preguntarte cómo habría sido mi vida con una pareja, con mi mujer, mis hijos? ¿No es algo que echas de menos ni te lo planteas? Yo creo que hasta los 30 años pudo haber algún pensamiento de ese tipo, pero siempre me mandaban a hacer faena o a estudiar más cosas y ya se iba el pensamiento. No tenías tiempo a pensar. No. Ahora, de 30 años en adelante, lo que se hizo presente fue más que nada el tema de los hijos. Me lo dijo el padre Damián también. Claro, yo creo que es algo biológico, es como que el cuerpo ya te pide algo más. ¿No? O sea, vivirlo, ¿no? Más que reproducirte, el educar a otro. Sí. Que sea alguien que sea tuyo, ya no simplemente en el cuerpo, sino... Es una experiencia. Sí. O sea, yo creo que eso sí que me ha pasado. Sí. Vale, no pocas veces, tampoco que sean muchas, unas 2 o 3 veces de modo serio me he planteado el tema de la adopción. Pero al final no he ido más. No porque lo haya consultado y me hayan dicho que no. Creo que no sería el caso, o sea, no me dirían que no. Sino porque tampoco veo yo que sea viable en tanto que le estaría privando de una figura materna. O sea, en este caso, es que yo ya lo he vivido. Tuve, sí, los años con mi madre, pero hombre, lo poco que pude vivir con ella me marcó y para bien. Ya me estás diciendo lo del Papa. Todo hijo necesita un padre y una madre. Pero no, pues es algo que yo he vivido y... Lo dices tú de forma personal, ¿no? Sí. O sea, no sé, es por lo que he vivido yo. Me quedé con mi madre y menos mal que no estaba el otro artista. Ya, bueno, claro, experiencia y experiencia. Claro. O sea, sí, me hubiese animado, pero no. Con lo cual, y además, como nunca estoy en casa, porque o estoy en un sitio o estoy en otro, tampoco es que lo dejaría abandonado, ¿sabes? Hijo, y luego el deseo, que entiendo que todo humano tiene un deseo íntimo de consumar. Me parece, me cuesta entenderlo de... ¿Cómo os puede desaparecer? O entiendo que estará, pero no lo sé. A ver, hay que tener en cuenta que, por lo menos en la Iglesia Católica se considera que, aparte del don de la vocación sacerdotal, hay que discernir si se tiene el don del celibato. A veces algunos reducen el celibato a la norma de la Iglesia. La norma es solo una forma jurídica de una realidad que ya se da, ¿vale? Así como el amor de parejas tiene una forma jurídica llamada matrimonio civil, no sé, le dan forma a eso que se ha dado. La norma del celibato da por supuesto una realidad que es el don del celibato, el poder vivir consagrado a las cosas de Dios, ¿vale? Sin tener que recurrir al ámbito de la unión con la pareja y la procreación. Y eso se tiene que discernir. O sea, yo he tenido varios compañeros que al final se lo han terminado dejando, incluso a puertas de ordenarse. Vale, no pasa nada. ¿No? Ahora tienen hijos, son felices y todo lo que sea, super like por ellos, en el sentido de que, oye, mejor antes que después, la verdad. ¿No? En el sentido, uno va discerniendo. Pero a ti no te ha... Me da mucha tranquilidad también porque no le doy tanta importancia. O sea, yo, como estoy con mi locura siempre de qué voy a hacer, qué voy a crear, qué vídeo voy a programar, o sea... ¿No sientes que te pierdes algo de la vida? ¿Qué va? No. Porque en sí no es... El acto en sí no es pecado, solo el fuera de matrimonio. O sea, la Iglesia sí que lo contempla, el tener relaciones no es algo malo para la Iglesia, ¿no? No. Solo el fuera del matrimonio. Exacto. ¿Y por qué? Porque esa línea entre... Yo conozco gente que lleva 20 años, no tiene el papel o no esto, pero se quieren igual, se aman igual y se han respetado igual. ¿Por qué ellos están en pecado y otro que se conoce en 2 años, se casa por la Iglesia, ya está dentro de... pueden tener relaciones? Porque implica de que uno quiere que la entrega sea completa, con todas las consecuencias de las sociedades a día de hoy. Que te comprometas por escrito, ¿no? Que vas a estar de por vida. Que esa sea la forma jurídica de algo que es fruto de la libertad, el darse por entero al otro. Pero al final es un poco chorrado porque
entre personas hay un acuerdo verbal, no escrito, pero de nos vamos a amar toda la vida y también se quieren, ¿no? Es lo que no me cuesta pillar. Ya, pero de cara a una sociedad en la que es necesario ese tipo de cosas, pero además porque hay que tener en cuenta que para la Iglesia el matrimonio no es solamente la figura jurídica, es sobre todo un sacramento. Es un consagrar el amor a Dios. O sea, que el amor de esa pareja sea consagrado a Dios, para que Dios vele por él. ¿Y crees que esto se podría reinterpretar en algún momento? No. ¿Va a estar siempre así? Sí. Antes del matrimonio, pecado. Sí. ¿Y a ti te parece...? Me parece razonable lo que enseña. ¿No? Aquí, justo e injusto, no es valoración de justicia, sino razonable lo que enseñas. Pero lo que te digo, no haber probado bocado eso ayuda. Muy liberador. Porque no sabes a lo que te atienes, ¿no? No. ¿Y el uno mismo, cómo se regula o cómo se permite? ¿Es pecado o no? Implicaría que es egoísmo en tanto que solo buscas la satisfacción por ti mismo y si haces recurso de imágenes, entonces estás reduciendo a las otras personas como objeto. Razón por la cual entraña egoísmo y por tanto pecado. Pero es lo más natural del ser humano, ¿no? Sí, de cara a la reproducción, pero Jesús no tenía ninguna necesidad de crear una dinastía. No era su objetivo. Entonces por eso es, ¿no? Un poco más él. Nos hemos quedado en tu celibato, la vida de un sacerdote. Que la gente se preguntará, ¿y cómo vive un sacerdote? ¿De dónde gana dinero? ¿Dónde vive? ¿En un convento? ¿En un piso? ¿Cómo es su vida? A ver, depende. Los curas religiosos, Padre Damián, por ejemplo, el Papa actual antes de ser Papa, al ser parte de una congregación, ellos viven en las casas de la congregación. Tienen todo pagado. No tienen nada a su nombre. Todo incluido. Sí, pero no tienen nada suyo a su nombre. Vale. Ni la tarjeta de crédito, ni el móvil, ni el coche, nada. Todo es de la congregación. O sea, si te toca ir a la congregación, a las casas de España, tienes de lujo todo. Pero si te mandan a África, tienes lo que justito puedan tener en África. Te apañados, ¿no? O sea, te apañas con lo que haya. O sea, es una congregación religiosa. En cambio, los curas diocesanos depende del territorio. Yo ahora estoy aquí en España, bueno, en Valencia, razón por la cual yo soy propietario de mis bienes propios, no me puedo dedicar a actividades económicas ajenas a mi, no puedes montar a mi ministerio, no puedo. No puedo ser una autoridad civil, no puedo meterme en política, pero porque entraña responsabilidades que no tienen que ver con lo mío, ¿vale? Pero no dejo de ser heredero de mis padres y luego quien herede a mis sobrinos posiblemente o a quien yo crea conveniente. Y obviamente tenemos un sueldo. Aquí en España se tiene un sueldo. ¿Qué es el mínimo? ¿Qué es 1088? Por ahí, ¿no? Y con eso vives. Obviamente, hay parroquias que tienen bienes como para que tú puedas vivir en la casa de la parroquia. Vale, pues vives en la casa de la parroquia asume tus gastos si tiene medios. Si la parroquia no tiene medios, tengo un poco de cabeza y ayuda a tu parroquia, ¿no? O sea, hay sacerdotes que no tienen problema, se pagan todos los gastos y cosas así. Bien, o sea, ya depende un poco del criterio del sacerdote, cómo lo puede gestionar, cómo puede llevar adelante con la gente. O sea, tú haces vida normal y te gestionas tú tu dinero. Claro. Sí. Lo que no tendría que haber es que el sacerdote esté disponiendo de la totalidad de los bienes económicos de la parroquia. Por eso existe en el derecho canónico la norma de que tiene que haber un consejo económico. O sea, laicos que colaboren con la parroquia y busquen el sustento de la parroquia. Y son los que tienen que llevar las cuentas. O sea, en ese sentido, no es que el cura dice, me quiero comprar el nuevo ajuar de Bad Bunny. Quiero vestirme como Bad Bunny, ¿no? Y va y con la tarjeta de la parroquia se la compra y devuelve la tarjeta. No, eso no es para eso. No te aguantas, te lo pagas. La iglesia también está como la ostentación no se debería de llevar bien, ¿no? Claro. Sin embargo, luego en las cúpulas, por así decirlo, hay fama de que... Pero si tiene más años que la duquesa de Alba. Esto es más antiguo y más de lo que cuesta tenerlo que... Pero no hay oro, no hay... Sí, pero es que al haberse hecho con donativo de los fieles con ese objetivo, ni histórica ni legalmente se puede ir en contra de la voluntad de los donantes. Con lo cual, pues ahí está. Pues ya sabes, ha habido muchas noticias de obispos españoles con pisazos. Ya, eso es otra cosa. Claro, esos ya son desmanes como para darle, pero darle bien. Claro, eso ya es una mala gestión, es una malversación de fondos, posiblemente.
Porque ¿de dónde saca? Porque no tendrá los 1088 de sueldo, entiendo. Entiendo, yo tampoco que no. Puede ser, a ver, yo he conocido curas que han tenido una buena hacienda familiar. O sea, que igual han tenido herencias, luego claro. Encima, si esos 1000... Bueno, claro, te iba a decir, si vives en la parroquia ahorras todo, porque no estás gastando nada. Si tienes la parroquia y los medios para que no lo tengas que gastar tú, pues sí. Claro. Sí. Vale. Finalizamos tu historia, vamos con la de Dios. Vale, cuéntamelo. Vale. A ver, para los cristianos, Dios es una única realidad, un único Dios, somos monoteístas. Ahora, esta única realidad, en razón de lo que Jesús enseñó, no es unitaria, contiene, es que es complicado explicar, contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas distintas, iguales en dignidad, iguales en poder, iguales en gloria. El Padre es el que da origen al Hijo y al Espíritu Santo. Él es la fuente del que emanan el Hijo y el Espíritu. No se identifican entre ellos, pero los 3 son los que constituyen a Dios. Los 3 son Dios. Es una fumada, es una fumada. Tú estás bautizado, ¿no? Ah, mira, más que yo. Ya tienes un rango más que yo. O sea, es verdad, es una fumada. Eso es lo que yo suelo decir. A ver, vamos a ver. ¿Cómo que el cristianismo se lo han inventado? Si lo hubiesen inventado, hubiesen hecho todo más fácil. Claro, y no está rayada. Pero ¿por qué aceptamos esta rayada? Entre comillas, que ninguno se ofenda que diga yo que es una rayada. Porque para hablar de entender. O sea, ¿por qué aceptamos esto? Porque Cristo lo reveló. Y ya está. ¿Y Cristo quién es? Jesús de Nazaret. Se le llama de otra forma Cristo, ¿no? Cristo, Jesús y Cristo es lo mismo, para entender. Es el mismo, ¿no? es el mismo. Jesús, Cristo o Jesucristo. Vale. 3 modos de llamarlo. El bicho y otros términos, ¿no? Ese que vemos en las iglesias con el pelo largo... Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús, Jesucristo, Cristo. Vale. De Dios no hay una imagen como tal. Sería Él. Ah, porque va a Él. O sea, como que... Él es Dios. Él es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu es Dios. Su Padre, ¿no? Que no se sabe si existió o no y le pudo dar ese poder. Transmitirlo. Vale, sí, se puede decir más o menos. Porque si no, Jesús, ¿de dónde vino? Vuelvo a decir, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos en sí mismos. El Hijo se encarnó en el seno de la Virgen y nació como Jesús, con el nombre Jesús. Vale. O sea, es tan eterno como el Padre y el Espíritu. ¿Y la Virgen quién es? La Virgen María. La Virgen María. Sí, una mujer de ¿cómo se llama el lugar? De Nazaret, del tiempo del siglo cero, vamos. Vale. ¿Y el origen? Porque el origen es judío, ¿no? Sí. Sí, son judíos. Y toda la historia que cuentan de cómo era su vida, ¿tú te la crees tal cual? Depende a qué te refieres con tal cual. ¿Por qué? Porque si vamos a tener una interpretación literalista cerrada y absoluta, hombre, hay cosas que serían complejas de entender, ¿no? ¿Significa ahora que todo es simbólico? Tampoco. O sea, los apóstoles han querido dar testimonio de lo vivido con Jesús, pero a partir también de su óptica, de cómo lo han entendido ellos. Jesús, hasta que empieza a ser como tal, o se le reconoce como tal, ¿a qué se dedicaba? Era artesano. Artesano, como su padre, como el que hizo de padre, José. José. O sea, sí que tiene un padre como tal, José. Es un padre legal. Vale, vale. Y era artesano, ¿y cuándo de repente empieza a tener esa fama? A partir de los 30 años empieza a predicar. Entonces ahí es donde, con sorpresa lo de su pueblo, empieza a predicar y les dice, pero si este no es el hijo de José y ahora me viene aquí a hablar, ¿en serio? ¿Y qué predicaba él? La primera predicación en la que él se reconoce como el ungido de Dios, el que viene a anunciar el reino de Dios. O sea, que ya la primera ya la lió. La gente igual pensará, bueno, este se pilló unos setas de la montaña y empezó a predicar. Sí. Al inicio causó mucha sorpresa. Pero claro, pero que lo conocían de toda la vida como alguien más del pueblo. ¿Y qué fue lo que les llevó a creer todo lo que decía? Hombre, un hecho importante es que primero, normalmente los discípulos eran los que pedían al maestro poderle seguir. Él cambia las tornas. No, él es el que elige a los discípulos. O sea, ahí hay un cambio. 1. 2. El hecho de los milagros. Los milagros van confirmando lo que él va predicando. ¿Cómo que milagros?
Hombre, la conversión de agua en vino, por ejemplo, ¿no? Los panes y los peces también. No, conversión de agua en vino en la boda de Caná. Sí, también la multiplicación de panes y peces. Sí. O sea, cosas que van confirmando que esto viene de Dios, no es simplemente un inspirado, no es un Gandhi de la antigüedad. Y lo que me pongo ya, porque yo soy muy escéptico y con todo el respeto a los cristianos que lo estáis viendo, pero intento, ya que tiene él obviamente una postura, tengo que estar de la otra que están viendo y se están preguntando y cuestionando lo mismo que le planteo yo. Pero yo digo, imagínate que eso que hacía de agua en vino, o que podía ser como el mago pop de ahora, un tío que sabía cómo hacer unos trucos para hacerle creer a la gente que pues imagínate con un tinte o con algo, por alguna forma, igual que el mago pop te hace creer, que obviamente todos sabemos que hay trucos y que no es magia real, que él conseguía hacer eso. Imagínate que todo es historia de un farsante, con todos los aspectos. Pero es que está complicado que convencieras a 5.000 personas que se han hinchado a comer, que les digas que eso no ha sido un milagro. ¿Por qué? Porque ellos veían que no había de dónde sacar toda esa cantidad de comida. O sea, claro, ten en cuenta que estaban en un descampado en el desierto. 5.000 hombres y sin contar mujeres y niños. Y que con 5 panes y 2 peces diera de comer a todos y sobraran 12 cestos de comida. Y que él dijo, recoged lo que nada se pierda. O sea, al punto de que después de esa primera multiplicación de panes, todos los alimentados quisieron proclamarle rey, empezando por los apóstoles. Y él es el que primero mandó a los apóstoles que se vayan, los hizo subir a la barca, los obligó y dijo, marcharos, porque eran los que estaban más motivados. Sí. Pues los mandó fuera, que se vayan, y luego fue despidiendo a la gente poco a poco. Y luego él ya se fue a rezar toda la noche. O sea, esa gente tuvo la certeza de que no, aquí está Dios metido, y como Dios es el que consagra el que consagra al rey, pues proclamémoslo rey, porque ya acaba de hacer algo que es o no es de Dios o esto que es, ¿no? Y cuando se le proclama, ¿ese poder lo utiliza para algo bueno o...? No llegaron a proclamarlo rey. No llegaron, sí. No llegó a pasar, él los relajó y los mandó a su casa, sí. A todos. Porque él no quería ese protagonismo. No quería que se considerara que era un rey político. No venía a hacer una reforma política. Ya. O sea, venía a traer una salvación distinta. ¿Y hasta qué año muere? ¿En el 33? Posiblemente sí. 3 años de predicación. ¿Y cuál fue su mayor labor ahí? A ver, primero, la certeza de que, el mostrar de que Dios es Padre, más que el Señor de los ejércitos, más que una visión militaresca, o incluso que un Dios que se impone. Claro, él decía, todo el mundo tiene que conocer esto, o tenemos que convencer a la gente. Claro, o sea, empieza a hablar de Dios como Padre, y explicar el por qué es Padre. La consecuencia, todos vosotros sois hermanos. O sea, una predicación que busca la igualdad entre todos. O sea, hombres y mujeres. Es que aquí no venía de que no, yo puedo más por esto, porque soy... Bueno, o sea, la predicación también ya iba respecto no solo cómo es Dios, sino cómo tiene que ser entendido el hombre. ¿Y él escribe la Biblia? No escribe nada. Él no escribe nada. ¿Quién se la escribe entonces? Escribieron los que conocemos como los 4 evangelistas. 2 de ellos apóstoles, 2 de ellos discípulos de apóstoles. Claro, tenemos que fiarnos de lo que al final, ¿no? Sí. Porque no es ni de él, no lo ha escrito ni él. Pero tampoco escribió Sócrates y mira por dónde. Nos fiamos de lo que llegó de él. Es mucho de fe esto, Frank? En las cosas humanas hay mucho de fe. Es parte de la vida cotidiana. No voy a estar yo analizando la penicilina para saber si en verdad es penicilina, ¿no? No me pone conspiranoico. No tiene sentido. O sea, hay cosas que ya se han madurado con el paso del tiempo, ¿no? Y ha habido generaciones que lo han cuestionado y vuelto a afirmar, con consecuencia. Vale, y esa famosa última cena, podemos decir la cena más famosa de la historia de la humanidad. La más cara. ¿Por qué la más cara? Hombre, le costó la vida a Jesús. ¿Es cierto todo lo que se dice de la última cena? ¿Como cuál? No sé. Pregúntame. Bueno, el tema de Judas, lo primero, que es mayor traidor de la historia. Mayor traidor, pero a veces le dan demasiada importancia. Me explico. Algunos dicen, no, es que Judas en verdad no era alguien tan malo. Él solo estaba cumpliendo la voluntad de Dios, por tanto estaba utilizado por Dios. Yo suelo decir, mira, relaja un poquito. 1, porque cuando Jesús le dice a Pilato,
tiene más culpa aquel que me ha entregado a ti, no está pensando en Judas. Está pensando en el Sanedrín judío, está pensando en Caifás, no en Judas. ¿Por qué? Porque si Judas no lo hubiese entregado, igualmente el Sanedrín ya tenía decidido arrestarlo y darle muerte. Y claro, los que tenían verdadera autoridad para llevar a cabo eso era el Sanedrín. O sea, si Judas no hubiese sido un traidor, el Sanedrín hubiese encontrado otra forma de poderlo captar y poderle dar muerte. ¿Y por qué le llaman traidor? Porque en verdad fue un traidor, fue un desgraciado, vendió a su colega. O sea, ¿no? ¿Qué estamos aquí? ¿Estamos tontos? La gente no sabe aquí. A Jesús. Sí, pero ¿a Jesús ante quién le vendió? Ante Caifás, ante el Sanedrín. ¿Cuánto me dais si os lo entrego? Era su pregunta. 30 monedas, el precio de un esclavo. Vale. Y aceptó. ¿Pero por qué? Porque era un ladrón. Era un usurero. O sea, quería la pasta. Jesús. Se pensaba que era amigo. Pues pero claro, que un amigo te traicione, Judas. No, claro, tiene sentido por eso. Pero o sea, por eso le digo, hay que darle la importancia que tiene porque lo hizo libremente. Podría no haberlo hecho, claro, podría no haberlo hecho. Dios igualmente ya preveía de que sí, que Jesús terminaría dando la vida en tanto que ya había un grupo humano totalmente decidido a darle muerte. Sí, ¿eh? ¿Y por qué tenían esa...? ¿Por qué? Porque no aceptaban de que Dios sea entendido como Padre, no aceptaban de que Dios, que Cristo se haya presentado, o sea, que Jesús se haya presentado como el Hijo eterno del Padre y que hablara del Espíritu Santo, o sea, como una tercera persona. Porque ellos se lo tomaban muy literalmente. O sea, estamos hablando de 3 dioses, blasfemia. ¿Y Jesús sabía que esa era su última cena? Claro. Sí, eso sí. ¿Y intentó evitarlo? No, porque ya sabía que era... su destino, por así decirlo. No, es que era... Más que inevitable, era algo que él ya sí que había aceptado. Soy yo el que doy la vida, no me la quitan. Es lo que él decía en su momento. O sea, en el sentido, bueno, la consecuencia de ser fiel al mensaje que quería transmitir es que me den muerte. Voy a ser coherente. ¿Y qué sabes más en esa última cena, así como curiosidad? Mira, se considera que en la última cena es cuando Jesús constituye el ministerio sacerdotal, crea el orden sacerdotal, ¿no? La iglesia como tal, ¿no? Claro. O sea, en esa cena es cuando se cuece todo. Crea la iglesia, crea el sacerdocio, crea la Eucaristía, la misa. Uy. O sea, crea todo ello y el sello de todo ello será su muerte en la cruz. ¿No? Una muerte anticipada en esa cena, en ese pan, este es mi cuerpo, en ese vino, esta es mi sangre. Vale, y vamos a su muerte, la famosa muerte de Cristo, de Jesús, que es la crucificado, ¿no? Sí. A ver, aquí hay muchas cosas. Dime. ¿Cómo ocurre? Cuéntanos un poco, ¿cómo ocurre esa muerte? A ver, lo arrestan por la noche. Dato curioso, Judas le dice a los soldados de que aquel al quien él bese, ese es, para que lo arresten. Con lo cual muestra ya que Jesús era uno más como los demás. Es como tú tener una reunión de panchitos. Yo si no llevo ropa de cura, paso desapercibido entre todos ellos, ¿no? Uno más. Con lo cual, ¿cuál es? Pues tenía que darle un beso. O sea, Jesús no es que era alto, rubio, ojos azules, no. Era uno más de los judíos de ese momento. Ese es uno. 2. Lo arrestan, sí, de malas maneras, de noche, con un proceso judicial en el Sanedrín inválido por sí mismo, porque por noche estaba prohibido hacer un procedimiento judicial a nadie, y lo hicieron de noche, o sea, a sabiendas de que era inválido, pero porque se lo querían cargar y punto. O sea, ahí está la cabezonería de Caifás de cargárselo. Pues os digo que toda la culpa está en él, algo que sí que puso muy en énfasis en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. O sea, ahí pone toda la culpabilidad en Caifás. Y es que eso es propiamente bíblico. Luego, los romanos, claro, no aceptan el argumento de que muera por blasfemia y por eso lo acusan más bien de soliviantar al pueblo, ¿no? De proclamarse rey. O sea, tenían que acusarle de algo distinto. O sea, sedición. O sea, claro, mientras que la causa religiosa era la blasfemia para el Sanedrín, la causa civil para Roma era la sedición, ¿no? Razón por la cual él muere por ambas causas, o sea, ¿no? De ahí que se le imponga la pena más dura, que era la crucifixión. Una crucifixión que era a las afueras de Jerusalén, para que en el camino, para que todo el mundo viera cómo acababa si se levantaba contra Roma.
Y es la típica imagen, ¿no?, que conocemos todos, sí, con clavos, ¿no? O sea, entiendo. Sí, el modo de proceder en ese momento. Wow. Y ahí está durante días. No. Muere a las pocas horas, ¿por qué? Porque antes Pilato, esperando de que se quedaran satisfechos, no con la muerte, sino con la flagelación, lo mandó a flagelar. Solo que los romanos, los romanos le tenían manía a los judíos y estaban cansados de ellos ya, estaban hartos de ellos ya. ¿No? O sea, es como que, no sé, porque siempre se la liaban, siempre se estaban levantando y... Con lo cual, Jesús, ese también está levantando el pueblo. Casi ya lo dejaron medio muerto de toda de la flagelación que le hicieron. Sí. Por eso cuando sale estaba hecho hinojos, o sea, claro. ¿No? Al punto de que cuando Pilato lo muestra, el pueblo reaccionó espantado. O sea, ¿cómo estaría ese cuerpo? O sea, él pensaba ya que eso iba a ser suficiente porque era muy probable que muriera solo desangrado por eso. La crucifixión, o sea, en el camino a la cruz hizo falta que uno le ayudara porque ya no podía ni con su alma. Por eso las recreaciones que se han visto, no sé si se hace también en Semana Santa, hay gente que se hace flagelaciones. Sí. Bueno, eso, ¿qué te parece? Bueno. Como no es necesario, ¿no? O sea, ya... No sería tanta falta, la verdad. Claro. No, ya la vida es bastante dura. Ya tienes motivo. Es difícil la vida como para hacerte daños, ¿no? Pero bueno. Por eso, muere a las pocas horas. O sea, lo crucifican en torno al mediodía y en torno a las 3 muere. No estaría unas 3 horas en el patio, en la cruz. Y aquí viene el meollo de todo, que es que la resurrección. Sí. ¿Cuándo pasa eso? Vale, sería enterrado en torno a las 6 de la tarde del viernes y resucitaría, o por lo menos la primera aparición sería en torno al amanecer del domingo. Por eso lo del domingo de resurrección. Sí, ¿vale? Es al tercer día según el modo de contar de los judíos. No es a los 3 días, que no es lo mismo. Vale. O sea, murió todavía siendo viernes. Fue enterrado y resucitó, o sea, sábado el segundo día y tercero el domingo. O sea, el amanecer del domingo, al tercer día de los hechos. Vale. Y se aparece además siempre los fines de semana, ¿no? Sí, luego de modo recurrente se aparecerá durante 40 días en fines de semana, en domingo. Vamos, no sé qué preguntarte de la resurrección. A ver, hay algo muy, muy característico, ¿vale? O sea, cuando los apóstoles entierran a Jesús, saben el estado en el que está su cuerpo. O sea, techo, trizas. No tiene ningún hueso roto, es verdad, pero el cuerpo estaba, vamos, como para hacer jamón, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando resucita, no lo reconocen porque ellos esperarían posiblemente ver un cuerpo en un mismo estado como el que le habían dejado. Al verle reincorporado, regenerado por completo, la resurrección conlleva eso, el regenerar todos los tejidos en su totalidad, claro, incluso llevarle a una plenitud nueva, que sabremos cómo es eso, claro, causa ese shock. Si yo sé de ciencia cierta que yo lo he enterrado y que ahora está aquí delante mío. Claro, lo habían enterrado ya. Claro, o sea, si el viernes le enterraron los apóstoles y luego el domingo le están viendo resucitado. Uy, ¿que estaba por la calle? No, se aparece en medio de ellos en donde ellos estaban escondidos. Ah, sí. Ellos estaban escondidos por miedo a los judíos. Porque claro, ya se ha encargado al líder, querría encargarse los seguidores. Claro, pues estaban escondidos. Y él aparece ante ellos. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros, lo primero. Claro, porque ellos reaccionan pensando ver un fantasma. Pues ya. No, tranquilo. No vengo a haceros nada. O sea, no, incluso dice, ¿tenéis algo de comer? Y pide de comer para que vieran que no era un fantasma. Está comiendo, ¿no? Incluso llega a mostrarle las manos y los pies, como diciendo, aquí está la serie de crucifixión. ¿Te acuerdas de esto, no? Tú lo has visto, ¿no? Venga, va, míralo. Mira el pecho, donde estuvo la lanza. O sea, sí que conservó las heridas de la crucifixión. Lo de la flagelación, no. Esas se regeneraron por completo. O sea, ese choque y esa resistencia a creer empezó por la de los apóstoles. Porque cuando las mujeres del amanecer del domingo fueron a decirle, hemos visto al Señor resucitado, digo, dejad por favor las hierbas. O sea, fantasía de mujeres, fruto de la sugestión. Son los primeros que se resisten. O sea, tardó mucho en que ellos aceptaran de que, vale, pues sí que ha resucitado. Y de allí que él se le siguiera apareciendo los domingos durante 40 días. ¿Y por qué llega a desaparecer completamente?
No es que llegue a desaparecer, sino que a la vista de ellos, hablando con ellos, se eleva al cielo en cuerpo y alma. O sea, todo acaba allí. Hoy estamos miércoles, no, sí, martes. Todo acaba el jueves de la ascensión, a los 40 días de la resurrección, que en este caso es este jueves. Y le ven ascender hacia el cielo. Sí, al punto de que ellos se quedan viendo hasta que él desaparece entre las nubes. Y dice en los Hechos de los Apóstoles que 2 ángeles le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? En un sentido de que dejad de estar mirando y de hacer lo que os ha mandado, evangelizar. Madre mía, y esto también nos tenemos que fiar de lo que vieron los apóstoles. Claro. Es que es complicado, ¿eh? Y para alguien tan desconfiado como yo. A ver, de la realidad histórica de la persona de Jesús... O sea, no hay pruebas, no hay algo... Hay fuentes externas, está Tácito, está Flavio Josefo, o sea, hay otros historiadores romanos y judíos de que hablan de Jesús y el fenómeno en torno a Jesús y sus discípulos. O sea, la existencia histórica y la proclamación de su resurrección no solo se conoce por el hecho de los evangelios, se conoce por otras fuentes históricas externas. No porque estén profesando la fe, sino de que la han liado, están liándola, está habiendo un movimiento, aquí hay una secta, proclaman que el Cristo ha resucitado, o sea... Sí, ya se comentaba eso. Claro, o sea, sí que hay fuentes históricas externas a la fuente bíblica propiamente dicha. Vale. O sea, con lo cual es fiable de que se habló de eso desde el inicio, sí. Vale. Y esto es la explicación de que yo te he preguntado, oye, y la reencarnación, que yo de creer en algo, sí que puedo creer en esa energía que se va y somos viejitos y los bebés que están naciendo, pues nacen con el alma o la energía del que ha fallecido, ¿no? Y se va... Y tú me dices que no, porque eso va contra la reencarnación, ¿no? Explícanos un poco. O sea, resurrección y reencarnación son incompatibles. O sea, resurrección. Son incompatibles resurrección y reencarnación. Primero, resurrección es algo obrado por Dios directamente, en favor del individuo. ¿Vale? Reencarnación estamos diciendo que es el individuo el que se gestiona a sí mismo. O sea, estamos hablando de un don y aquí una proeza humana meramente dicha. ¿Vale? Ahí hay un contraste fuerte. Ya. Lo otro más como de la física, de la energía, quiero pensar, pero bueno, sí que tiene que haber algo espiritual, claro. Segundo, la resurrección conlleva de que es un don fruto de una promesa de Dios, ¿no? Independientemente de los méritos. La reencarnación no, aquí todo tiene que ver con méritos. O sea, si tu vida ha sido una mierda, serás una lagartija o el piojo de un pájaro, ¿no? En cambio, si has sido muy bueno, pues pueda que vuelvas a tener vida humana. O sea, aquí es méritos puro y duro, en el otro no. Es el don gratuito de Dios, el amor de Dios el que lo lleva a cabo. Con lo cual, otro contraste, ¿no? Tercero, aquí, al ser obra de Dios, es Dios el que restaura toda la vida física del individuo, recobrando la identidad del individuo. O sea, el alma, que era lo que pervivía, se vuelve a unir a su cuerpo y vuelve a ser la misma persona. Hay la misma conciencia, el mismo cuerpo, la misma identidad, el mismo amor que tenía, ya purificado por haber gozado de Dios, pero ya no hay la misma fragilidad. Ya no se está expuesto nuevamente a enfermedad, o a mal, o a muerte. Te conviertes en inmortal. Sí. Todos vosotros, los sacerdotes o los creyentes, pasáis a ser inmortales. Podremos no morir. No es que no podemos morir. Podemos no morir más. ¿Dónde hay que firmar? Que me interesa este tema. Y eso sí, me apunto. Ese es el bautismo. El bautismo es la recepción de esa promesa. Joder. Es en el bautismo donde recibes esa promesa. ¿Vale? En cambio, la reencarnación es otro cuerpo, otra identidad, otro ser, y, o sea, eres otro en el final. Yeah. O sea, aquí estamos hablando... No me importaría reencarnarme en otra persona, pues bueno, con tal de vivir y tener la experiencia, sí me gustaría tener el sentido de quién he sido yo en esta vida, ¿no? Pero es que de repente antes han sido una oruga, ¿no? O una lechuga, ¿sabes? O sea, o ha sido el pendiente... En humanos, vamos cada vida una vida diferente. Ya, pero es que pareciera que aquí, ¿quién gobierna o qué decide? Es uno el que decide, pero si es por méritos, entonces uno no decide, decide otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro no es Dios, porque Dios ha prometido esto otro. Tenemos que ir al melocotón de aquí, de este podcast, de esta entrevista, los temas más polémicos que te tengo que preguntar. La mujer, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia? ¿Crees que debería de cambiar?
A ver, depende en qué se quiere entender con el papel. Primero, misma dignidad como bautizados, o sea, tenemos la misma dignidad ambos, hombre y mujer, ¿vale? Razón por la cual tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro varón. O sea, para recibir los sacramentos, para participar en la vida activa de la parroquia y de la iglesia, e incluso de poderla representar. Ejemplo, el Papa acaba de nombrar a 2 religiosas como secretarias de 2 dicasterios romanos, siguiendo lo que ha venido haciendo el Papa, que ya había nombrado a 7 mujeres en puestos de gran importancia en la Santa Sede. O sea, de representatividad y todo aquello, todo el que haga falta. Ese no se hace por discursos de paridad y cosas así, sino por capacidad. Vale, si alguien es capaz para esto y tiene todas las papeletas para poderlo hacer mejor que un hombre, pues que lo haga y se acaba. La gente estará preguntando, entonces, ¿por qué no dan la misa si tienen la misma capacidad? Otra cosa es que eso es otra cosa, es el tema de lo sacramental. Lo sacramental es algo distinto. O sea, digamos, ¿no? Si el matrimonio entendido como sacramento no es una simple realidad jurídica, sino una realidad sacramental de Dios, y es lo que se nos ha dado, es lo que aceptamos y promovemos. Lo que decíamos del Papa, la familia como la unión del hombre y la mujer de cara a tener hijos, ¿vale? Es que es eso, la realidad matrimonial en la Iglesia es, sobre todo, desde una mirada sacramental, eso. Otras fórmulas, ¿vale? Se puede considerar que jurídicamente son familia, pero no podemos hablar de que sea, matrimonio, se puede decir, pero en la realidad eclesial no. O sea, seguiremos hablando de que la realidad matrimonial es la propiamente sacramental. En ese sentido, el sacerdocio es dado a los varones. Que Dios tendría sus razones. Cristo tendría sus razones, sí. Alguien lo haría en ese momento que lo hemos dicho, hace 2000 años. Yo creo que si hubiera evolucionado hasta ahora, él podría haber entendido que la sociedad ha avanzado, ha evolucionado para dar misa, porque no lo va a hacer una mujer. Pero es que, si justamente Jesús en el tema de la mujer en su tiempo rompió muchas barreras. Por eso si ya decía que eran iguales. Pero no, pero si hubiese querido, lo hubiese hecho. No se sintió condicionado en ningún momento a la hora de orar. La cosa es que pesa más por el llevarle la contraria, por así decirlo, a Jesús, decirme a Jesús, lo hiciste en ese momento como tú esto, pero creemos que ya que toca y que creemos que para fomentar esa igualdad del 2021 se debería poner por igual y que la mujer pueda dar una misa, ¿no? No, la Iglesia no lo considera así. O sea, nunca se le va a llevar la contraria ni se va a reinterpretar nada. Con el tema sacramental, no. Con el tema de los sacramentos, no. ¿Por qué? Porque es un encargo, no es... O sea, los sacramentos no se reciben por derecho. No es que yo tengo derecho a... No, siguen siendo un don. Un don que tiene unas condiciones. O sea, ¿no? En el sentido, digamos, ¿no? Para comulgar, pues tienes que estar confesado. Es una condición sine qua non. Si no está confesado, pues no te puede... Bueno, tiene que estar bautizado y luego confesado. Supongo tampoco él pensaría que las misas las iban a dar con PowerPoint y con un proyector y con un iPad. Pero es que a mí me parece bastante triste, te lo digo personalmente, me parece bastante triste tener que decir que la iglesia, que la mujer tendrá un papel importante por el hecho de hacer misa. Eso es quererla clericalizar en lugar de redescubrir la riqueza que ella misma puede aportar. O sea, toda la riqueza que brota de la maternidad, ¿no? O sea, eso le hace mucha falta a la Iglesia. Pero no tiene por qué simplemente limitarse al tema de los sacramentos. No es que la mujer va a llegar a más por el hecho de poder dar la misa. O casar, o formar parte, o el funeral. Son un montón de sitios donde podría participar, ¿no? Pero es que en la Iglesia tiene muchas otras tantas necesidades donde la mujer ya hace un gran papel que no se ve, no llama la atención, pero que sin eso no se podría... Así que se les relega un poco a los cuidados y a la limpieza y a la Magdalena. ¿Sabes? No lo veo yo como relegar. Es que, a ver, yo lo he dicho varias veces, yo entiendo que el sacerdocio se lo dio el Señor a los varones porque somos unos inútiles. No conectamos, es como si tuviéramos 2 neuronas desconectadas y que están ahí parpadeando, ¿no? En el tema religioso. Sí. En cambio, las mujeres a la primera conectan. Ya están ahí a tope de gama. Nosotros no, estamos ahí como con las bombillas, buscando señal. Nos cuesta demasiado. Es como el Señor dice, mira, yo sé que te cuesta un huevo, así que o te pones aquí o no te vas a enterar nunca en tu vida. Es como que
más que dárselo como un privilegio, ha sido como un instrumento para que por lo menos así conecte. Si no lo hubiese hecho así, no lo sé. Y te tengo que preguntar también, ¿es pecado la homosexualidad? No, es pecado lo que se hace, no lo que se es. O sea, si, digamos, alguien heterosexual me dice, no veas que me he sevillado este fin de semana. Pinche golfo. O sea, es pecado lo que ha hecho, no lo que es. Que le gusten las tías. Pues bueno, a mí también me gustan las tías. O sea, no. O sea, el pecado es lo que se hace, no lo que uno se pueda percibir. ¿Y entonces por qué no se pueden casar una pareja homosexual? Porque hablamos del sacramento como la realidad del hombre y la mujer. Que dejó sin salida todo el rato, Frank. No, pero es que es eso, o sea, ahí no, como no podemos modificar los sacramentos, porque así se nos ha dado y así lo entendemos. Pero entonces sí que lo que el ser, eso sí que está yendo a su ser, porque ellos son homosexuales y no pueden casarse. Ya. No es tanto el acto que hagan en sí, sino solo por su condición. Tú hemos dicho, una vez pasó el matrimonio, puedes tener relaciones, todo genial, ¿vale? Pues ellos quieren ir a casarse y a partir de ahí tener relaciones. Pero no se les puede ni el previo, o sea, el ser homosexuales, ni el tener relaciones. Se os cae ahí un poquillo, ¿no, Frank? Es posible. Pues que se lo piden cuentas a Dios, porque es que yo ahí... Ya sé que estás pillado, sí, ya lo sé, ahí. No sé que es una contradicción que vivís. Sí, se puede decir que sí. Pero hay que... A ver, primero, no son muchos los que pidan o reivindiquen el matrimonio en la iglesia, porque si lo que quieren es una estabilidad, las formas jurídicas ya existen. Sí, pero entiendo que no van porque saben que su sitio no les... Y el Papa Francisco creo que hace un trabajo de decir, vuestro sitio también es la iglesia. Sí, porque a ver, el hecho de ser homosexuales no te excomulgan, no te quita de fuera de la iglesia. Yeah. Pues luego, claro, ellos decían, joder, pues mira, ¿y por qué no me dejáis hacer lo mismo que un heterosexual? Claro. Porque el sacramento era igual que como lo de la mujer, no puedes ser sacerdote porque el sacramento fue previsto. ¿Y no crees que estas cosas son las que han separado mucho con la gente joven? Puede ser. No te creas que tanto. No creas que tanto. Yo creo que en la medida en que se va entendiendo, uno dice, pues bueno, vale, ves lo que se nos ha dado. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Si a veces, bueno, las cosas de Dios nos superan siempre. Siempre nos superan, ¿vale? En ese sentido, si el hecho de que las cosas de Dios nos superen se termine concretando en algo de que, bueno, esto puedes, esto no, bueno, por lo menos ya lo tengo claro. Pero al final, si lo viera, como ya sé que no lo ves así, pero yo digo, joder, viendo como dentro de la iglesia, si queremos que perdure, habría que darle un poco de marketing y si queremos que esto siga, estás quitándote el 50% de la población o mucha mayoría, entre mujeres, personas LGTB, un montón te los estás quitando. Entonces no es ni inteligente, ¿no? Como ya, pero no atraerles, no decir, esta es vuestra casa, vamos a hacer cambios. Vamos a mejorar un poco dentro de lo que cabe. Que tampoco os digo que os pongáis a hacer fiestas en la iglesia. Ya me entiendes, ¿sabes? Pero es que aquí se juega en la iglesia su fidelidad. La fidelidad a lo que se nos ha dado. O sea, implica un no traicionar aquello que se nos comunicó. Es que la iglesia puede ir a menos en razón de esto. No le tiene miedo a que vayamos a menos. Lo que no quiere es dejar de ser fiel. Ya. Aunque seáis pocos, pero... ya. Pues me temo que irá hacia ahí, yo creo, no sé. Que está yendo hacia ahí. Por lo menos desde mi generación no lo noto así con la gente, vamos. No estoy viendo yo lo mismo. ¿No? ¿Tú ves que la parroquia, la gente joven sigue... sobre todo en Valencia no veo yo el mismo movimiento. No, ¿eh? No. O sea, hay brotes verdes. Me voy a poner modo Zapatero. Hay brotes verdes. Pero no el fantasma de él, sino... Sí, hay motivos para tener esperanza. Que hay cosas, vuelvo a decir, hay cosas que nos sobrepasan, ¿vale? Pero es que es lo que pasa cuando uno entra en cosas de Dios. Yeah. Va a haber claro, cosas es algo muy estanco y que encima, según va avanzando la sociedad, entiendo que te quedas atrás y que va a haber contradicciones y creo que las hay. Sí. Lo que las hay. Viendo algo de un señor de hace 2000 años, es normal. Normal. Pues tenemos que ir finalizando esta entrevista.
antes de nada me tienes que elegir un emoji para la gente que ha llegado hasta este final, que lo ponga en comentarios. ¿Qué emoji eliges para que lo pongan en comentarios como prueba de que han llegado hasta aquí? Aguacate. Un aguacate. Sí. Muy bien, muy vegano, muy todo, muy bien. Contentándome. No, porque me gusta mucho el aguacate. Te gusta, sí. Vale. Además de tu tierra, yo creo. Son Ni tanto, claro. buenos aguacates. Hombre. 3 últimas preguntas que tengo que hacer a todo el mundo por igual. No sé si se nos ha quedado algo pendiente, así, pero tiene que coger un tren y es lo que hay. Música y serie favorita. Música y serie favorita. Serie favorita, X-Men 97, que se publicó hace un año. Ni idea. Sí, está en Disney Plus. No me pagan, no me pagan por decir eso. Pero X-Men 97. ¿Y música? ¿Que he escuchado un sacerdote? Música. A ver, tengo un bucle Bizarrap. Sí. ¿Por qué será? Haces vídeos de ello, ¿no? Claro, hago covers de Bizarrap. Cambiándole la letra. No es que canto su misma letra, yo cambio toda la letra. Con su base, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu favorita de Bizarrap? Mójate. ¿Cuál es mi favorita? A ver, la que a mí tiene mucho más sentido, Pablo Londra, que saldrá en el mes de julio. Vale, estaros atentos a sus redes sociales. Tiene un canal ahí maravilloso. Ahí que no solo está predicando. Ahí meto mucha caña. Segunda, veganismo. Lo hemos hablado fuera de cámaras un poquito, pero te tengo que preguntar cuál es tu postura sobre el veganismo, la relación con los animales, la iglesia con los animales también. A ver, a medida que se pueda cuidar de la creación, que se cuide. Pero ahora, tanto que son necesarios también para una alimentación, pues que se coma. Ya le he dicho que no es necesario, pero bueno. Yo es que a mí no me quites Tú dime la verdad. No me quites el asado argentino. Esa es la verdad. Ni que es necesario para la alimentación ni nada. Que a ti te gusta la carne y no quieres renunciar al sabor. Claro. Y ya está. O sea, ahí no la comparto. Sí. Y sí que con el padre Damián le decía que creo que es el no matarás. Yo creo que sí que muchos católicos veganos lo incluyen porque incluían a los animales, seres vivos sintientes como nosotros. Yeah. Estaba San Francisco de Asís y todo esto. Pero los seres sintientes no son las plantas también. Los seres sintientes no sienten. Solo son seres vivos. Vaya por Dios. No tiene sistema nervioso central, cerebro, emociones, todo esto. Eso para otro podcast nos da. Vale. Última, invítame a alguien aquí. Que te invite a alguien aquí. Pues no sé, si es de Valencia. ¿Has traído algún cómico? Alguno que sí, algún otro que sí. Podría ser Arnau Soler, cómico de Valencia. Vale, lo investigaré. Y si no, si quieres ir a más alto, pues Enrique de Editos de la Filosofía. Le tengo que mirar porque has hablado mucho de Enrique, que ya ha debido de ir también al podcast, ¿no? Sí, le tengo que investigar. Sí. Pues nada, que esto ha sido todo. No ha sido demasiado malo, ¿no? No, ¿qué va? ¿Has estado a gusto? Buah, sí. 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 Siento las preguntas incómodas que hay que No hacer pasa nada. y... No, si no, ya sabes. del 1 al 10 te has quedado en 7. Sí. Han habido otro más. Bueno, me alegro entonces. Sí, tú tranquilo. Estoy cura de espanto. Sí. Bueno, que ha sido un pedazo de placer, que muchísimas gracias por venir desde Valencia, por someterte también. Sé que es difícil a las preguntas que te puedo hacer aquí y no me ha puesto ningún tipo de filtro, de límite, así que te lo agradezco y que te deseo lo mejor y vaya usted con Dios. No, que se quede contigo, que te vendrá bien. Un placer, Frank. Chao, hasta otra.